Hola, buenos días o buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo directo, a este nuevo estudio de mercado en directo de Fragua. La verdad es que hoy es un día muy especial. Estamos muy orgullosos y encantados de hacer este directo porque hoy os presentamos, vamos a aprovechar este directo para hacer una nueva versión, o analizaros o enseñaros una nueva versión de Fragua. Como ya sabéis, Fragua es una herramienta que creció desde septiembre, que ha ido creciendo con el tiempo y ahora hemos presentado una nueva interfaz radicalmente diferente, con más funciones, con un UX mucho mejor, más rápida, más sólida. Y vamos a aprovechar este directo también para enseñaros las nuevas posibilidades de Fragua. Pero sobre todo vamos a hacer un estudio de mercado y, como siempre, para hacer este estudio de mercado, hemos hecho pues, que lo elijáis vosotros. Hemos hecho que vosotros seáis quienes elijáis la zona en la cual vamos a estudiar. ¿Vale? En este caso hemos hecho una votación, hicimos la votación entre grandes provincias. ¿Vale? Y en esas provincias, perdón, es que me están diciendo que hay un poco de eco. En esas ciudades votamos Madrid, votamos Sevilla, Valencia y, si no me equivoco, Santander. Y salió Madrid. ¿Queréis que hagamos el estudio de mercado en Madrid? ¿Vale? Por tanto, un segundo, voy a levantarme porque me dicen que tiene eco. A ver si ahora mejor. Vale, yo creo que ahora seguro que va bastante mejor el audio. Como os decía, por si no me habéis oído, vamos a hacer un estudio de mercado en Madrid, porque lo habéis votado vosotros y vosotras, así que vamos allá. Y de paso vamos a enseñar la nueva interfaz de Fragua 3. Vamos a por ello. Estáis viendo aquí la pantalla y... Vale, muchas gracias. Oye, ya veo que habéis visto que se pueden hacer comentarios en directo. La verdad es que os animamos a que hagáis comentarios en directo. Yo los estoy leyendo y os podemos resolver las dudas en tiempo real. He visto que Javier García Cerecedo ha hecho comentario, Jorge GB también. Genial. La verdad es que ya sabéis que son cosas del directo y hacer el directo siempre tiene sus problemas, ¿no? Espero que os haya gustado el vídeo que os hemos puesto de introducción y vamos a por ello. Bueno, lo que estáis viendo ahora mismo es la pantalla principal de Fragua. ¿Vale? La pantalla principal de Fragua no tiene más, os indica vuestras últimas búsquedas y también las noticias del día y vuestras zonas favoritas. ¿Vale? Entonces, ¿qué zona vamos a analizar? Porque claro, Madrid es muy grande, no vamos a hacer un estudio de mercado de todo Madrid. Vamos a hacer un estudio de mercado de alguna zona de Madrid. Y vamos a hacerla sobre todo de aquellas zonas que están ahora mismo en la prensa. ¿Cuáles son las que están ahora mismo en la prensa? Pues, por ejemplo, todas aquellas que están en los desarrollos modernos, ¿no? Los Aijones, los Berrocales, Valdecarros, en los cuales se van a construir más de 100.000 viviendas nuevas. Es decir, son los grandes desarrollos del sureste de Madrid, que ahora mismo solo son noticia, pero dentro de unos años van a llevar un porcentaje tremendo del desarrollo de viviendas en Madrid. Y hemos creído oportuno analizarlo así. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar, como de momento esas zonas son un solar, es decir, son tierra, no tienen nada, lo que vamos a hacer es analizar las dos zonas que ya están más consolidadas dentro de ese desarrollo sureste, que son el Pau de Vallecas y el Pau de Cañaveral, conocido por todo el mundo. ¿Vale? Entonces, vamos a ir directamente allí. Pero hoy, a diferencia de otras veces, no voy a empezar por la demografía. Bueno, sí, mejor empiezo por la demografía directamente. Entonces, vamos a seleccionar la zona. Una de las nuevas características que tiene Fragua es que podemos analizar las zonas personalizadas diferentes. Es decir, podemos coger dos zonas personalizadas diferentes y con eso podemos compararlas o analizarlas entre sí. Hoy vamos a hacer el análisis comparativo de las zonas y también conjunto, ¿vale? Entonces voy a dibujar el polígono para que veáis primero el ensanche de Vallecas y luego también el Cañaveral. Un segundo que me paso.
Vale, Alfredo Bloy nos saluda desde Marbella. Un saludo. ¿Qué tal en Marbella? Seguro que hace mejor tiempo que aquí, porque aquí hoy está lloviendo, Alfredo. Está haciendo un tiempo de perros. De hecho, me ha pillado en la moto y no te puedes imaginar cómo me he puesto. Vale, genial. Pues ya está. Y estamos analizando ahora mismo, digamos, toda la zona sudeste en demografía. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo, en primer lugar, bueno, como veis, Fragua coge la zona que hemos cogido y además empezamos explicando cómo de buena es la zona para invertir en venta o en alquiler. ¿Vale? En primer lugar, vemos que es un poco mejor en alquiler que en venta. Es decir, es una zona que se presta más o que es más líquida y además los precios son relativamente mejores en alquiler que en venta. Esto lo hacemos por Machine Learning, es un algoritmo de inteligencia artificial y ese algoritmo de inteligencia artificial está continuamente aprendiendo de decenas de métricas demográficas, económicas, sociales, inmobiliarias y están correlacionándolo con la liquidez y también con el precio. Por tanto, el que tenga un rating mejor, el alquiler, aunque veis que es muy parecido, lo que significa es que es una zona ligeramente mejor, que esperamos más liquidez y también un poco más de precio en relación a la compraventa en el alquiler, ¿vale? Como veis, es una zona que pues tiene un porcentaje de desempleo quizás un poquito, un porcentaje de desempleo bueno, un poco de baja todavía densidad de población. Por ejemplo, en el Cañaveral de momento no hay población prácticamente, aunque está creciendo radicalmente. El Cañaveral es una zona que está creciendo a varios miles de personas al año. Pero bueno, es una zona que está bastante bien tanto para alquiler como para venta. Es un rating muy bueno. De hecho, es la zona número 59 de todo Madrid para invertir en alquiler y la zona número 73 de Madrid para invertir en compraventa. Pero sigue siendo de las mejores de España. Esto que os muestro aquí es un ranking. Es decir, aquí lo que os muestro es todos los códigos postales de España, los 10.944, organizados en función de nuestro rating. Como podéis ver, lo que es el sureste de Madrid está de las mejores zonas de España. Aquí están los buenos y aquí están los malos. Bueno, no diría malos, diría menos buenos. ¿Vale? Me dice Alfredo que hace mucho calor, pues la verdad es que te envidio, Alfredo. Entonces, vamos a ver quién vive en la zona. En la zona, como ya sabemos, la zona sureste es una zona de clase media, de clase trabajadora en Madrid, y la renta por hogar es un poquito inferior a la media de la provincia. Un 15,47% inferior a la media provincia, pero aún así es superior a la media de España. Hay un alto porcentaje de población que vive en alquiler, un 13%. Diréis, este porcentaje de alquiler es muy bajo. No, yo he visto que en general en España es un 20 y pico por ciento. Esto es alquiler a precio de mercado, ¿vale? Cuando se hablan de 24 o 25% en España de población viviendo en alquiler, es población viviendo en alquiler a precio de mercado y vivienda cedida a bajo precio, o incluso cedida total, si no recuerdo mal. Por tanto, no deja de ser un porcentaje un poco engañoso. Está bien el porcentaje porque cuando hablan del resto de Europa también hablan de cedida a bajo precio, pero aquí lo que os ponemos es alquiler a precio de mercado, ¿vale? Densidad de población más baja que en otras zonas de Madrid, por supuesto, pero más alta que en España. Población joven, que hay bastante población joven de 20 a 30 años. Ahora veremos la pirámide de población porque veréis que es muy curiosa. Y el desempleo es bajo, ¿vale? Y hay un alto nivel de estudios universitarios. Por tanto, ya tenemos caracterizada más o menos la zona. Es una zona buena para invertir en venta y en alquiler. Es una zona en la que la renta por hogar no es alta, tampoco es baja, pero no es alta porque vive gente joven, sobre todo. El porcentaje de desempleo es alto, el porcentaje de estudios universitarios es alto, por lo tanto esperamos que sea una zona que en un futuro se revalorice mucho. Es decir, vemos un futuro muy bueno para el ensanche de Vallecas, el Cañaveral y todo ese desarrollo sureste. Por supuesto, las zonas nuevas, los Aijones, los Berrocales, Valdecarros, etcétera, van a ser PAUs que van a tener que empezar un poco más abajo que lo que está Vallecas ahora, porque Vallecas ya lleva 5, 10, 15 años creciendo, ¿vale? Y el Cañaveral lleva 3 o 4 apenas. Pero bueno, están creciendo ya, ¿vale? Y de hecho, vamos a ver, bueno, aquí podríamos en Fragua ver cualquier métrica demográfica pintada como quisieseis. Vamos a ver, ya que estamos con el alquiler, vamos a ver cómo de buena es esta zona, o cómo de buenas son estas zonas para invertir en alquiler en comparación con otras zonas de Madrid, ¿vale? Porque
cuando pensamos en invertir en alquiler hay que pensar de una manera diferente. Hay que pensar sobre todo en que el alquiler es mucho más sensible al precio, en que cuando la gente tiene un buen nivel de renta por hogar, tiene buenos contratos, etcétera, tiende a comprarse la casa. Y eso no lo decimos nosotros, no es que yo lo haya pensado o el equipo de Atlas lo haya pensado y lo digamos, es que nos lo demuestra el Data Science. El Data Science demuestra que en zonas con mucha renta por hogar en general las liquideces de los alquileres son bastante más bajas y tiene cierta lógica. Los precios de alquiler son más altos y por tanto la liquidez es mucho menor porque el alquiler es mucho más sensible al precio. Vale, entonces estamos aquí, Villa de Vallecas. Como podéis ver, el centro de Madrid no es de las mejores zonas para invertir en alquiler. Y no nos referimos a que no tenga liquidez el alquiler, ahí que por supuesto la tiene, pero sí que nos referimos a que el rating es capaz de detectar que el premium por estar en zona prime es siempre mucho valor en compraventa. Por ejemplo, esta zona de Jerónimos se pueden vender viviendas a 10.000, 12.000 euros por metro cuadrado, pero solo se pueden alquilar a 20-25, es decir, se pueden alquilar al doble de la media de la ciudad, pero se pueden vender a 4 o 5 veces el precio medio de la ciudad. Es decir, el prime, el premium por estar en zona prime es mucho más alto en compraventa. Y eso el algoritmo lo sabe. Y por tanto, en general no recomienda mirar Build to Rent en el centro. Pero sí que lo recomienda, como podéis ver, en Carabanchel, en Usera, en Vicálvaro, que es el Cañaveral, que es lo que estamos analizando ahora, el Pau de Vallecas, algunas zonas de Boadilla, Valdebebas, también una zona muy buena, muy recomendable, en general todo lo que es el Corredor de Lenares, etcétera, e incluso zonas como Alcobendas y Tres Cantos. ¿Vale? Aquí en Fragua podríais ver el rating de venta, podríais ver el porcentaje de desempleo, la edad media, por ejemplo. Vamos a ver también cómo está la población viviendo en alquiler en Vallecas en comparación con otras zonas de la ciudad. ¿Vale? Ahora tenemos que esperar un poquito, pero lo que vamos a ver es cuál es el mapa de porcentaje de población viviendo en alquiler en la Comunidad de Madrid. Vale, aquí lo tenemos. Y como podéis ver, es lógico que en zonas como pues, Chueca, el centro, Lavapiés, haya mucha población viviendo en alquiler. En Vallecas también, y luego veremos por qué, pero en Vallecas, como hemos visto antes arriba, también hay mucha población, sobre todo porque hay muchos desarrollos de La Zora, Fidere, Testa, etcétera. Entonces hay mucho desarrollo en alquiler, pero en el Cañaveral, como podéis ver, y alguna zona más de Vicálvaro, no hay casi población viviendo en alquiler. ¿Vale? Lo que podemos ver es que, si bien el Build to Rent ha entrado bastante bien en Vallecas, de momento todavía no ha entrado en el Cañaveral. También es cierto que el Vallecas está mejor conectado que el Cañaveral en transporte público de momento. Y aquí vemos una cosa muy curiosa. Ahora mismo estamos hablando de Vallecas, que es una zona que lleva ya 10, 15 años consolidándose, y lo que estamos viendo es que el Cañaveral también está ahí. Y lo que vemos es que se produce una cosa muy curiosa. La provincia tiene esta pirámide de población, pero en zonas nuevas, por ejemplo Valdebebas, el Cañaveral y otros desarrollos urbanos, por ejemplo San Chinarro y Las Tablas hace 10 años, es que primero siempre se concentran de gente de 30 a 45 años con niños pequeños de 0 a 10. Es así, es matemática pura. No hay casi adolescentes y no hay casi mayores. En este caso estamos analizando el Cañaveral conjuntamente con Vallecas y por tanto ya vemos un pequeño porcentaje más de, digamos, adolescentes y de gente mayor. Es a lo que tiende la consolidación. Y al revés, cuando una zona está muy gentrificada, zonas muy céntricas, Chamberí, Barrio Salamanca, lo que vemos es que no hay niños y esta parte de aquí, a partir de los 20 años, es muy plana. Muy plana. Es decir, hay tanta gente de 20 como de 25, como de 30, como de 35, hasta 60 años. ¿Vale? Suele ser, la pirámide de población es muy característica de cada zona y es un gráfico muy interesante para analizar. Población por nacionalidad, gente de España, de Rumanía, de Marruecos, Venezuela, Colombia, Perú, China, Italia, etc. Y también el mapa de antigüedad. Como podéis ver, pues todo es muy moderno, sobre todo en esta zona a la derecha de la M40. Porque esto es la M40, ¿verdad? Sí. No, perdón, la M45. Entonces, lo que vemos aquí, hay muchos edificios de 2010 a 2020 en adelante. Y también en el Cañaveral pues todavía hay muy poca cosa que figure en el catastro como terminada. Y todo, sobre todo, es todo muy moderno. ¿Vale? 2019, 2017, 2019, etcétera. Muy moderno todo en general. Estamos ante una zona muy moderna, que como podéis ver aquí, por ejemplo es de 2007, lleva entre 10, el Cañaveral lleva 3 años
y Vallecas lleva entre 15 y 10 años consolidándose. ¿Vale? Tendencia de desempleo y tendencia de rating. Aquí, como podéis ver, es una zona que se ha mantenido bastante estable en cuanto a rating. De hecho, el Cañaveral ha incluso subido bastante en cuanto a rating últimamente. Se nota que va creciendo mucho la población en el Cañaveral, va creciendo la liquidez y es una zona que va hacia adelante. Por tanto, ya tenemos analizada demográficamente la zona. Es una zona de gente joven, con un poder adquisitivo creciente pero todavía medio, con hijos, con buenos niveles de estudios universitarios. Es una zona muy buena para invertir tanto en venta como en alquiler y en general es una zona bastante atractiva, ¿vale? Sobre todo en alquiler. Estas zonas son muy interesantes en alquiler. Vale, vamos a analizar el mercado. Por tanto, vamos a analizar el mercado, cambio a la pestaña de mercado. Voy a aprovechar para hacer el estudio propiamente de mercado y también haceros un pequeño onboarding a Fragua, a aquellos que lo estéis viendo y que ya lo tengáis, que estáis suscritos, y a aquellos que no lo conozcáis y queráis saber cómo funciona. ¿Vale? El mercado es la zona que hemos escogido, que contiene el Cañaveral y también Vallecas, como podéis ver aquí abajo. Voy a coger la manita. Aquí abajo también está Vallecas. Y pues nada, vamos a analizarlo en alquiler. ¿Vale? He pulsado filtros y digo en alquiler, obra nueva y segunda mano, pisos y casas, perfecto. Porque la verdad es que no creo que haya casas, la podemos quitar, porque en el Cañaveral creo que hay alguna sección de unifamiliares. Y ya está. Vamos a analizar. Ahora lo que vamos a analizar en mercado es el estado de la oferta. Es decir, qué precios tiene, cuál es la distribución de precios, todo en alquiler, por supuesto. Cuál es la distribución de precios, cuál es la tendencia, si la zona es muy líquida, si no es muy líquida, etcétera, en general. Ahora mismo la analizaremos en conjunto, pero luego la analizaremos comparativamente. ¿Vale? Os recuerdo que podéis hacer las preguntas que queráis. Entonces, KPIs de mercado. Ahora mismo estamos viendo en general cómo es el mercado en la zona. Bueno, la provincia tiene estos precios de mercado, entre 9,64 y 12,85. Esto no es el más barato hasta el más caro, porque entonces iríamos desde 2 hasta 58. Estamos cogiendo los intervalos de mercado, ¿vale? Lo que son los precios de mercado medios en la provincia. El municipio que está en Madrid todavía es un municipio con una horquilla mucho más amplia y mucho más abierta y más cara, y el polígono, pues digamos que estamos en una zona de las baratas o de las económicas dentro del municipio de Madrid, lo cual cumple perfectamente con la filosofía con la que se han hecho estos desarrollos. Podemos ver que el average time to rent es muy bajo. ¿Vale? Vamos a empezar directamente. El precio mediano es de 12,28 euros por metro cuadrado y el time to rent es muy bajo. ¿Vale? El time to rent es bajo y la oferta actual de viviendas es relativamente alta. Y de hecho, la longevidad media de los anuncios es bastante alta, lo cual produce que la rotación de stock sea media. ¿Vale? Os voy a explicar un poquito más esto. Si yo tengo que los inmuebles que se alquilan tardan en alquilarse relativamente poco, pero tengo muchos inmuebles en oferta, lo que vemos, y esto se produce en otras zonas también, es que hay muchos inmuebles que se rotan bastante y otros que se quedan en la zona que no se alquilan, ¿no? Aquellos que están mejor publicitados o mejor enfocados a la demanda de la zona se alquilan muy rápido, pero hay muchos inmuebles y por tanto hay muchos que se quedan durante un tiempo. Eso lo que produce es que el time to rent de aquellos que se alquilan sea bajo, pero la longevidad media sea alta, ¿vale? Y por tanto la absorción de stock, la absorción de stock es relativamente baja, ¿vale? Es media, digamos. Es el porcentaje de inmuebles que se alquilan con respecto a la oferta que hay cada mes es medio, un 30 y pico %. ¿Vale? En cuanto a la variación de oferta, pues fijaos, en los últimos 5 meses ha crecido un poquito, ¿vale? Y la tasa de esfuerzo todavía es baja, es decir, el poder adquisitivo de la gente está un poquito por debajo de la media de la provincia, pero aún así es bueno, está muy por encima de la media de España. Y por tanto eso hace que la tasa de esfuerzo no sea alta, tanto en el Cañaveral como en Vallecas, en el ensanche de Vallecas. ¿Vale? Y aquí estamos viendo las áreas. Por ejemplo, yo he dibujado primero Vallecas, el ensanche de Vallecas, y lo que vemos es que tiene una curva de precios mucho más tendida. Es decir, es una zona más consolidada, es una zona bastante interesante y hay precios, el grueso de precios llega desde los 10 hasta los 16 euros. Por debajo o por encima estamos fuera de mercado. Sin embargo, en el Cañaveral, como es una zona muy nueva todavía, creo que solo hay una promoción de la Zora, si no me equivoco, y en Build to Rent, además del alquiler privado que haya, los precios están mucho más comedidos y están mucho más centrados en torno a los 8 o 10 euros.
Es decir, los que estáis viendo aquí este webinar y queráis alquilar una vivienda, el Cañaveral es más económico. Los que queráis invertir, el Cañaveral es muy líquido también, ahora lo veremos, y todavía los precios son un poquito más bajos, ¿vale? Es decir, Vallecas es una zona bastante más consolidada. Y también lo vemos en gráfico de velas, mientras que la mediana en Vallecas está a 13 euros, con precios de mercado entre 11 y 14, con máximos, como hemos visto antes, hasta 19. En el Cañaveral los precios de mercado están entre 8 y 10,25, ¿vale? Con máximos en 14. Es decir, es una zona que todavía le queda por consolidar. Analizando ambas conjuntamente y viendo el precio en función del estado de conservación, lo que vemos es que una cosa muy curiosa, y esto me gusta que haya salido así porque os lo puedo explicar. Una particularidad que tiene el alquiler es que es mucho menos sensible al estado de conservación. Y es más, cuando hay profesionales en la zona alquilando, esos profesionales suelen empujar a la baja los precios en general. Los precios de salida de la Zora, Fidere, Testa, Tempore, etcétera, esos precios de salida suelen ser más bajos que los precios estándar de los particulares. Esos precios de salida suelen empujar a la baja el mercado. Y esto que tenemos aquí suele ser un caso claro de zona en alquiler con alguna promoción en Build to Rent. ¿Por qué? Tenemos que en regular están los precios que sea, en buen estado de conservación hay los precios un poquito más caros, y luego en obra nueva la horquilla está mucho más amplia, fijaos. Empieza más abajo y termina más arriba. Esto es muy típico de cuando hay promociones de Build to Rent. Y también de cuando hay, digamos, menos alquiler particular. ¿Vale? Es muy típico. Y en cuanto a los precios, fijaos, los precios también ya no solo se varían por el estado de conservación, como es obvio, sino también por el tamaño. En torno a 50-100 metros cuadrados está toda la oferta, y hay una clara influencia del tamaño en el precio. De tal modo que, si yo quiero poner el precio en la zona, viendo este gráfico, ya sé muy bien el precio en función de mi superficie. Es decir, si yo tengo un piso de 50 metros cuadrados en la zona, en este caso es Vallecas, esta zona de aquí, yo sé que está entre 13 y 14, no me puedo ir mucho más allá. En 100 metros cuadrados está entre 9 y 11. Es decir, podemos poner muy bien el precio de mercado en la zona, ¿vale? Este gráfico nos permite ver muy bien el precio. Además, es un gráfico que en compraventa nos permite ver muy bien si una zona está gentrificada o no. Ya lo podíamos saber, porque hemos visto antes la pirámide de población, y hemos visto también la liquidez, hemos visto otras cosas. Pero este gráfico, en compraventa, cuando una zona está muy gentrificada, nos indica, nos dice que la tendencia es creciente. Es decir, cuanto más grande es un inmueble, más premium es y más caro es por metro cuadrado. Eso es muy típico de zonas gentrificadas, ¿vale? Luego también vemos el tamaño por el precio total. Aquí tampoco hay mucho que explicar. Cuanto más grande es, por supuesto, más caro es. Y también vemos la oferta. La mayor parte de la oferta es de viviendas de un dormitorio en alquiler. Viviendas de 2, viviendas de 3, etcétera. Y claro, os preguntaréis, hay mucha oferta de 1, luego hay oferta de 3, pero ¿qué es lo que demanda la gente? ¿Están la oferta y la demanda bien compensadas? Vale, pues eso lo veremos luego. Luego también los precios por metro cuadrado, que en este caso sigue una buena lógica, y los precios totales en función del número de dormitorios. Es decir, precios por metro cuadrado, cuanto más grandes son las viviendas, cuantos más dormitorios tienen, más baratas son por metro cuadrado. En cuanto a las superficies, ¿qué superficie tiene en Vallecas y en el Cañaveral un inmueble de 2 dormitorios en alquiler? Pues tiene entre 75 y 86 metros cuadrados. De 3 dormitorios tiene entre 95 y 113. De 4 dormitorios tiene entre 114 y 130. Es decir, es una zona en la que vemos que, por supuesto, el número de dormitorios influye muy claramente en el tamaño. Y además de manera lineal. Hay otras zonas en las que no, hay otras zonas en las que es exponencial, otras zonas en las que está plano. Cada zona tiene su idiosincrasia. Aquí lo que vemos es que, como es una zona muy moderna, se sigue mucho la lógica de nueva construcción, es decir, más dormitorios significa más superficie. Todavía no hay rehabilitaciones, no hay segregaciones, no hay divisiones horizontales, bueno, segregaciones de viviendas que existen, etcétera. Es decir, todavía no ha entrado la mano orgánica y se nota mucho que todavía no ha entrado esa mano orgánica en la zona, ¿vale? Y en cuanto a la distribución geográfica, vamos a ver los precios, por ejemplo. Vamos a ver el precio por metro cuadrado de la zona. Vale,
pues ya he cargado aquí y vamos a verlo por sección censal. Bueno, aquí no hay oferta, por supuesto. Aquí, de momento, el Cañaveral todavía es una única sección censal y es la más barata. Y luego aquí, en el Sánchez de Vallecas, pues vemos que lo más pegado a la Villa de Vallecas, que también es más antiguo, es más caro, mientras que las zonas pegadas a la avenida de Valdecarros son un poco más baratas. Vale, esto es la Gavia y esas zonas están ok. Vale, perfecto. Aquí podríamos ver cualquier métrica. Tampoco me quiero extender mucho, no os quiero aburrir. Podríamos ver incluso el índice de alquiler del ministerio, es decir, en caso de que el ministerio limite precios, ¿a qué precio limitaría cada zona? Pues fijaos, en esta zona ni siquiera tiene índice y en estas zonas aquí está 11.40, 15.40, 12.20, 14.80. Es decir, podemos ver, en caso de que el ministerio quiera limitar, a qué precio limitaría los alquileres en cada zona. Y podemos ver que, bueno, ya no solo es un precio de límite, sino que es lo que según el ministerio es el closing price de alquiler. Según nosotros podría ser el closing price, pero está un poco desfasado. Estos datos creo que son de fianzas de 2017-2018. Así que hay que cogerlo con pinzas, pero se puede comparar. Dado que en Fragua también tenéis los precios asking de 2017-2018, podéis comparar cuál es el asking versus closing de la zona en alquiler, sin problema. Además, aquí vamos a comparar las tendencias. Vamos a coger, bueno, esta zona de aquí, por ejemplo, desde abril está bien, porque digamos que vamos a ver cómo evoluciona la zona post-COVID, ¿no? En este caso, Vallecas tiene precios, como he visto antes, bastante más caros que el Cañaveral, y Vallecas se ha mantenido mucho. Aquí es una cosa en la que nosotros en Atlas comunicamos mucho y nos gusta mucho insistir en ello. Estamos muy bombardeados continuamente por noticias de el alquiler en Madrid baja no sé cuánto, el alquiler en Barcelona baja no sé cuánto. Sí, es cierto, en números globales ha bajado mucho el alquiler en esas ciudades, pero hay que hacer microanálisis siempre. No se puede decir en general porque ha bajado mucho en Chueca, ha bajado mucho en Malasaña, ha bajado mucho en el centro, que es donde había más Airbnbs, pero no ha bajado, como veis, no ha bajado en Vallecas el alquiler. En zonas residenciales, de verdad residenciales, no gentrificadas, el alquiler no ha bajado, ¿vale? Y eso es algo que siempre decimos. Empezamos el confinamiento a 12,74 euros metro cuadrado y ahora estamos a 12,81. Es decir, desde hace más de un año ha subido un poco el precio. ¿Vale? Y eso es algo que me gustaría recalcar. La rentabilidad se mantiene más o menos estable y la oferta, en los precios promedio, bueno, pues hay una zona en la que han bajado, otra zona en la que han subido, etcétera. Vamos a hacer un poco de zoom aquí y podemos ver que en Vallecas, bueno, en el Cañaveral, fijaos, es sorprendente. Las viviendas son más caras en el Cañaveral y como son, más grandes, y como son más grandes son más caras en precio total. Sin embargo, en Vallecas las viviendas son más pequeñas y hay mucha más oferta. Por tanto, estamos ante dos zonas que pueden ser representativas de lo que va a ser el Pau sureste, pero son diferentes. Vallecas tiene casas más pequeñas, Cañaveral tiene casas más grandes. ¿Vale? Esto quiero que os lo apuntéis porque es interesante, sobre todo ver cómo se va cómo se analizan dos zonas por separado, incluso comparativamente, ¿no? No es lo mismo Cañaveral, no es lo mismo que Vallecas y por supuesto no es lo mismo que Valdebebas. Si pusiésemos Valdebebas aquí, en metro cuadrado estaría un poquito más alto y en precio total estaría bastante más alto, ¿vale? En cuanto a la oferta, pues fijaos, subió mucho en el verano y en el posconfinamiento en Vallecas, en el Pau de Vallecas, pero luego se ha mantenido estable, con cierta tendencia a la baja. Es decir, es una zona que en general traga bastante bien el alquiler. Son zonas muy buenas para invertir en alquiler, sobre todo Vallecas, como hemos visto antes, ¿vale? La absorción en alquiler es relativamente buena, se mantiene estable, aquí vemos el confinamiento duro, etcétera, ¿vale? Luego, ahora mismo no vamos a entrar mucho en detalle, podríamos analizar también los comparables, ¿vale? Por ejemplo, comparables en alquiler, de cualquier intervalo de precios, quiero que me quite los duplex y los áticos, con cualquier amenity y de cualquier superficie. Pues enséñamelos. De todos modos me he saltado un paso. Me he saltado el paso de que ya hemos visto la demografía, hemos visto cómo es buena esa zona para alquilar y para vender. Hemos visto quién vive en la zona, cuánto se puede permitir, qué perfil demográfico tiene, hemos visto de dónde viene, hemos visto si la zona está gentrificada, cómo de vieja es, la nacionalidad de la gente. También hemos visto si la zona es líquida o no. Hemos visto que es bastante líquida pero que hay que afinar bastante bien. Hemos visto los precios, hemos visto la tendencia, ha resistido el COVID. Es decir, estamos viendo mucha información en muy poco tiempo, ¿vale? Además, aquí, para hilar fino,
tenemos los testigos. Aquí os podéis meter en la página web de referencia de los testigos. Se pueden descargar los datos en Excel. Se puede generar un informe. Se puede guardar la búsqueda. ¿Vale? Esto quiero que lo tengáis en cuenta por si acaso decís, oye, mira, quiero guardar esta búsqueda y ver cómo ha evolucionado la oferta en los próximos 5 meses. ¿Vale? Pues se guarda la búsqueda y en los próximos 5 meses tienes KPIs que te indican cómo está la zona. ¿Vale? Entonces, para continuar, vamos a ver el análisis de demanda. Y aquí esto es muy interesante. Vamos a mirar en alquiler cómo se han alquilado las viviendas en los últimos 12 meses. Vale, esto significa que antes hemos visto que había mucha oferta de un dormitorio. Pero que haya mucha oferta de un dormitorio no significa que la gente quiera un dormitorio. Significa que hay mucha oferta. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Vale? Por cierto, si tenéis dudas o lo que sea, ya sabéis que estamos a vuestra disposición. ¿Vale? Aquí. Vamos a ver la demanda absoluta. Es decir, vamos a ver cuál es el número de viviendas alquiladas en los últimos 12 meses por tipología. Y vamos a verlo comparativamente. Como podéis ver, a ver, en cuanto a precio. Precio en Vallecas, lo que más se ha alquilado es en torno a los 600, 700 hasta 800 euros al mes. Mientras que en Vallecas, en el Cañaveral, como hemos visto antes, las casas son más grandes y por tanto el precio total es mayor. ¿Vale? De tal modo que lo que más se alquila en el Cañaveral es lo más barato y según sube el precio va bajando el número de alquileres. En cambio en Vallecas no se alquila más lo más barato, se alquila más lo que está en el tiro intermedio, entre 600 y 800 euros. ¿Vale? En cuanto al precio por metro cuadrado, aquí otro gallo canta. Como veíamos antes, el Cañaveral es más barato por metro cuadrado. Y también vemos que lo que más se alquila es más barato por metro cuadrado. Y según crece el precio por metro cuadrado, se alquila menos. Y en Vallecas, pues crece, es decir, entre 8 y 13 euros por metro cuadrado es lo que más se alquila. En valor absoluto, es decir, por número de pisos alquilados en los últimos 12 meses. En cuanto a superficie, en el Cañaveral son viviendas más grandes y se ve aquí en la demanda. Y en cuanto a Vallecas, pues viviendas más pequeñas, en torno a 50 a 80 metros cuadrados. ¿Vale? Y en cuanto a los dormitorios, pues fijaos, en el Cañaveral sobre todo 3, luego 2 y luego 4. Y en Vallecas, y no hay de 1. Y en Vallecas, lo que más de 2, luego de 1 y luego de 3. ¿Vale? Es muy curioso, porque vemos que la demanda es muy diferente. Nos pregunta Pablo BG si tenemos datos del stock del mercado en compraventa y en alquiler. Claro, es lo que hemos analizado en el análisis de mercado. Es posible, Pablo, que te hayas conectado un poco después y no lo hayas podido ver, pero sí, la respuesta es sí, tenemos datos del stock de mercado. Todos los que quieras, la evolución de precios, las características, las fotografías con las que fueron subidos. Entonces, vamos a ver, pero claro, aquí vemos que en Vallecas se alquilan más las de 2 que las de 1, pero había más oferta de 1, entonces, claro, a lo mejor es mejor producto el de 2 que el de 1, porque el de 1 se alquila menos y tiene más competencia. Por tanto, vamos a ver la demanda relativa a la oferta. ¿Vale? Esta demanda relativa, como podéis ver, fijaos, aquí está. Lo mejor, vamos a Vallecas, que es azul oscuro. Fijaos, el stock de viviendas absorbidas, ya no en valor absoluto, sino en porcentaje con respecto a la oferta, en Vallecas es mucho mayor en 2 que en 1. De tal modo que, si yo voy a invertir en alquiler en Vallecas, construiré mucho antes viviendas de 2 dormitorios para alquilar e incluso de 3 que de 1, porque en 1 tengo mucha competencia y la demanda no es tan alta. ¿Vale? Sin embargo, en el Cañaveral lo que más se alquila son viviendas grandes, como habéis podido ver. Es otro perfil un poco diferente de población. ¿Vale? Esto es muy importante que lo analicéis siempre que hagáis una promoción, que invirtáis en una promoción, que invirtáis en una vivienda o que promováis un edificio, porque el acertar con la oferta es fundamental. Como ya habéis podido, con la demanda, perdón, como ya habéis podido ver, aquellos pisos en Vallecas y en el Cañaveral que no se adaptan bien a la demanda tardan mucho en alquilarse, y puede ser el caso de un dormitorio. ¿Vale? Es fundamental. Vale, me dice Pablo que sí, que se conectó tarde. Pablo, no te preocupes porque todo esto lo vamos a subir a YouTube en cuanto terminemos. ¿Vale? Va a estar en YouTube y lo vas a poder ver. De todos modos, fíjate, hemos analizado ya mercado antes y aquí está todo el dato del stock, ¿vale? Distribución de precios, precios en función del estado de conservación, precio en función del tamaño, etcétera.
Luego también podemos valorar una vivienda, podemos valorarla en cualquier sitio, por ejemplo en alquiler. Esto es Fernando Chocagoite, que es una calle de allí. Vale, a ver, Fernando Chocagoitia número 5, por ejemplo, en Madrid. Y quiero analizar alquiler en buen estado de conservación con ascensor, un piso de 80 metros cuadrados. ¿Vale? Y entonces esto lo que hace es valorarlo. Vamos a ver cuánto valora. Esto es un algoritmo que valora las viviendas allí. Vale, perfecto, me dice el alquiler ideal de mi vivienda en Fernando Chocagoitia 5 es 804 euros al mes. Es una vivienda pequeña que me dice que ese es el precio ideal. Vale, Alfredo, que me ha saltado la pregunta, nos pregunta, ¿me puedes recordar qué es absorción? Absorción es el porcentaje de inmuebles que se han alquilado con respecto a la oferta total. Imagínate que en un mes hay 100 inmuebles en oferta en una zona. Y con esos 100 inmuebles contamos todos aquellos que son nuevos en la zona. Es decir, si hace un mes había 80 y durante este mes han ido poniendo 20 anuncios nuevos, consideramos toda la oferta, los 100. Pues de esos 100, si la absorción es 30%, es que se han alquilado 30 inmuebles. ¿De acuerdo? Es decir, se han alquilado 30 inmuebles de los 100 inmuebles disponibles que hay en la zona. Vale, espero haberte respondido, Alfredo. Y buena pregunta, Jorge Martín. De momento, todavía no, pero nos lo ha dicho mucha gente. Y lo que vamos a hacer a partir de ahora es un módulo que permita elegir los testigos. La máquina te va a escoger los que ella crea que son mejores en función de Machine Learning para hacer la valoración, pero siempre, por ejemplo, pasa mucho con NPLs, etcétera, que a lo mejor un humano tiene mejor criterio que una máquina. Por tanto, es una update que vamos a incluir en breve que va a permitir elegir los testigos. ¿Vale? Espero haberte respondido. De todos modos, aquí la máquina sí que te muestra los principales, no todos, los principales testigos que he tenido en cuenta para alquiler. Luego, también, y aquí como no forma parte del estudio de mercado voy a pasar muy rápido, podemos detectar oportunidades en la zona, es decir, oportunidades de inversión. Dicho de otro modo, en compraventa o en alquiler, pisos cuyo precio de compraventa, cuyo asking, está muy por debajo de la oferta, y luego también muy por debajo de su valor de mercado, perdón, no de la oferta, es decir, asking menor que valor de mercado. Y luego también podemos ver, según el catastro, los suelos y las propiedades verticales. ¿Vale? Esto en el caso de que seáis un inversor, puede ser muy importante que veáis, bueno, creo que he quitado la zona, bueno, voy a hacer la mano, así rápidamente, voy a hacer una zona más pequeña, directamente, seleccionar área y analizar. ¿Vale? En el caso de que seáis inversor, puede ser muy interesante para vosotros ver suelos y propiedades verticales. Sobre todo propiedades verticales si invertís en build to rent en el centro o invertís en rehabilitación de viviendas en el centro. Podéis ver aquellos edificios que no tienen división horizontal. Es decir, que compras de una sola vez, no tienes que comprar cada casita una por una, y eso lo podéis ver aquí. Vale. Jorge, muy buena pregunta. ¿Cómo tenéis certeza del cierre con éxito de las operaciones? Tenemos un algoritmo que está continuamente monitorizando todos los portales y tiene mucha información. No obstante, me gustaría explicarte cómo funciona en privado, ¿vale? Más que en público. Aquí solo te voy a decir que funciona muy bien, que lo hemos cruzado con registradores de la propiedad y que el algoritmo va muy fino. ¿Vale? Entonces, por tanto, vamos a mirar primero lo primero que ha cargado, que es el de propiedades verticales. Y aquí podemos ver edificios. Como veis, la mayoría de viviendas aquí tienen división horizontal, la mayoría de edificios. Pero hay algunos que no, ¿vale? Que son edificios que no tienen división horizontal. Sé que hay algunos build to rent en la zona, pero es posible que los locales sí que tengan división horizontal. ¿Vale? Entonces, a no ser que no haya pillado el código postal, pero no, pero bueno. Entonces, pero sí que lo ha pillado. Hay pocas zonas con división horizontal. ¿Vale? Y entonces, otra cosa que os puede resultar muy interesante también, y ya no solo interesante, sino para hacer un estudio de mercado es fundamental saberlo, es ver quiénes son los promotores principales que están invirtiendo en la zona. Entonces, aquí de un plumazo en tiempo real podéis ver, por ejemplo, en Sánchez de Vallecas, ¿quién está? Pues aquí tenemos,
Por ejemplo, un edificio de Testa, un edificio de Vía Célere, un edificio de Vivenio, un edificio de La Zora, este es el Testa que he visto antes, un edificio de Testa, y podemos ver qué es lo que tienen en oferta. Estamos monitorizando en tiempo real las promociones, ¿vale? De tal modo que, como podéis ver, aquí podéis ver en tiempo real qué es lo que están haciendo todos los players principales, ¿vale? Yo creo que es muy interesante. Y ya está. Y por último, que esto ya no forma parte del estudio de mercado, sino que forma parte de las funcionalidades de Fragua. Por supuesto, podéis sacar informes, podéis cambiar la paleta de colores y podéis abrir las búsquedas y monitorizar las búsquedas que tenéis guardadas. Y también podéis subir una cartera de viviendas y os la valora de golpe. Es decir, si tenéis un Excel con 500 viviendas, lo subís aquí, lo arrastráis y os lo valora, ¿vale? De tal modo que, para terminar el análisis de mercado, vemos que estamos en una zona líquida, que estamos en una zona digamos en consolidación, y sobre todo que es una zona que tiene perspectivas de crecimiento muy buenas. Vallecas va por delante de Cañaveral y los Aijones, Berrocales y tal irán por detrás de Cañaveral, pero son zonas muy buenas y que se van a consolidar muy bien con el paso de los años. Por tanto, son siempre muy buenas inversiones en general. Son muy líquidas, vive gente con buen nivel socioeconómico y los KPIs demuestran que, pues eso, que por ejemplo, un KPI muy interesante es que ha resistido muy bien el COVID. Por tanto, si sois promotores y nos estáis viendo, por supuesto tened en cuenta estos planes para invertir en ellos siempre que os podáis, y por supuesto también contad con nuestra ayuda para lo que queráis. ¿Vale? Es el momento para hacer las preguntas que queráis, la verdad. Por nuestra parte tampoco quiero aburriros mucho más. Habíamos puesto una hora, pero siempre es un poquito menos. Como podéis ver también, digamos que la nueva versión de Fragua, para los que erais usuarios anteriormente, es más rápida, es más estable y sobre todo es mucho más visual, ¿vale? Si sois usuarios de la herramienta y lo estáis viendo y tenéis cualquier duda, sentíos libres de contactar con nosotros y estaremos encantados de haceros un onboarding, ¿vale? Y otra cosa que se me ha olvidado también es que podemos ver las noticias del día. ¿Vale? Podemos ver las noticias del día y se pueden buscar noticias históricas, ¿vale? Así que muchas gracias por vuestra atención. Vale, Jorge Martín, veo que está muy atento. Jorge Martín. Jorge, sí, te hace falta una plantilla, pero se puede descargar. Si, por ejemplo, tú le das a actualizar cartera, Jorge, le puedes dar a descargar plantilla, de tal modo que aquí se te baja el template y solo tienes que rellenar el template. El template es muy sencillito. No sé qué es esto. Vale, el template es muy sencillito. El template lo que te dice es la dirección, el tipo de propiedad, etcétera. ¿Vale? Si tienes algo con la referencia catastral en vez de con la dirección, puedes también ponerlo, ¿vale? Eso ya es up to you. Y por tanto lo arrastras y tarda un poquito más valorarse, pero se te valora. ¿Vale? Espero haber respondido todas vuestras dudas. La verdad es que habéis estado bastante activos. Es un placer que nos hagáis muchas dudas. Espero que Alfredo nos haya derretido durante la presentación. Y cualquier cosa que queráis, creo que mi correo y el de cualquier persona de la empresa está por todos lados en la web. Podéis contactarnos por LinkedIn y estaremos encantados de ayudaros. Ya sabéis que en Atlas tenemos el software, pero también hacemos informes de mercado ad hoc. Así que contad con nosotros. Muchas gracias y un saludo.